Vamos a ver. El fallo absoluto. Hemos visto el fallo técnico, el fallo sin lucha y vamos a ver el fallo absoluto. ¿Alguien puede definir el fallo absoluto? Os dejo aquí 10 segundos para que escribáis mientras yo leo lo que hay por aquí, porque tardan como 10 segundos en aparecer los mensajes. Sí, es una buena idea. El fallo sin lucha está, pues eso, para esforzarse al máximo, porque realmente te esfuerzas. Pero no corres tanto riesgo de lesión, sobre todo si lo haces en máquinas que tienen seguridad. Eso no lo puedes hacer en un press bank, a no ser que tengas ayuda. Eso hay que hacerlo en hammers y en ejercicios que te lo permitan, ¿no? Depende del ejercicio, porque como digo, no se puede hacer en todos. Vamos a ver, el fallo absoluto. El fallo absoluto sería cuando eres incapaz de ninguna de las maneras completar la repetición. O sea, no es que yo decida no lucharla, sino es que no puedo. Aunque quisiera, no podría. Fallo absoluto. Como decía, este fallo, lógicamente, tiene más estímulo que los anteriores, porque el fallo técnico, tú estás haciendo repeticiones y de repente paras porque sabes que la técnica es un desastre, se te está desmontando, pero aún podrías hacer 2 repeticiones más o quizás 3, pero como una técnica, entonces paras. El fallo sin lucha paras porque piensas que no la vas a sacar y antes de desperdiciar ahí energía paras. Y el fallo absoluto directamente es que la luchas, pero aun luchándola no consigues sacarla. Es más que el fallo sin lucha. Estás luchando esa repetición, pero no lo consigues y fallas. Eso sería el fallo absoluto. Es un fallo más potente que genera más estímulo, pero también mucha más fatiga. El tema del estímulo ya tendríamos que debatir, ¿no? Si genera realmente más estímulo un fallo absoluto a un fallo sin lucha. Esto ya pues lo tendría que mirar, no sé, si genera más estímulo, que sería lo lógico, es desde luego que muy poco más, porque si tú con un fallo sin lucha llegas aquí y con el fallo absoluto llegas igual, solo que estás aquí luchando ese trozo y no lo superas, pues no sé yo cuánto de más de estímulo va a haber, ¿vale? Siempre que el fallo sin lucha sea real, que tú sepas que no lo vas a conseguir, paras. El fallo absoluto, pues antes lo he comentado durante las preguntas. Antes he comentado sobre las preguntas que no lo haría en rangos bajos de repeticiones, de por ejemplo menos de 8. Menos de 8 no me gustaría fallar, salvo en momentos puntuales en los que quiera, por lo que sea, probar mi récord o un AMRAP a 8 repeticiones, en los que quisiera pues decir, voy a ver si muevo esa carga, porque esa adrenalina, esa motivación también es lo que hace progresar. Al final tenemos que entrenar con cabeza para poder entrenar durante muchos años, pero al final entrenamos para estar fuertes, por lo menos yo. Entonces hay que esforzarse y de vez en cuando vamos a querer llegar a ese fallo, a 8 repeticiones, a 6, a 4 o a las que sean, pero sin abusar de eso, sabiendo que a largo plazo pues quizá no sea lo más óptimo, ¿no? Sobre todo cuando no estamos buscando fuerza. Incluso buscando fuerza no es muy recomendable llegar al fallo porque se genera mucha fatiga y no es lo ideal. De hecho, los powerlifters no suelen llegar casi nunca al fallo. Sin embargo, el fallo absoluto, cuando son repeticiones elevadas, sí que no hay ningún inconveniente en llegar al fallo, pero sobre todo en repeticiones elevadas. De hecho, si son 15, incluso algunas más, a partir de 15 ya, no es que se tenga que llegar siempre, pero sería recomendable. Y luego ya, a partir de 22 o por ahí, es que si no llegas al fallo es que no has hecho nada. Es una carga muy ligera y si te pones una carga así es para exprimirla al máximo, para llegar al fallo. Eso, como digo, es mi opinión. Y tienes que coger lo que os guste y lo que no, pues desecharlo. Pero también parece ser, según la evidencia, de que a más de 20 repeticiones, concretamente son 25, pero yo diría 20, si no llegas al fallo no es una serie óptima para hipertrofia. Exacto, es muy fina la serie, es realmente fina. Vale, vamos a ver. Esto depende de lo fallo adaptado que estés. Si no estás adaptado al fallo, porque no lo haces nunca, un fallo te puede joder, no el sistema de nervioso central, porque eso no te va a joder por entrenar fuerte, pero sí te puede joder la sesión de entrenamiento. Sí que te puede dejar tocado
para el resto de la sesión que no puedas rendir, ¿no? Y esto sería si no estuvieras adaptado. Es muy complicado que tú, estando adaptado, un fallo te pueda joder la sesión de entrenamiento. Te lo puede joder si vas más allá del fallo, que vamos a ver a continuación, o si vas a lo que yo llamaría fallo real, pero real es real, fallo absoluto de todas las fibras, tanto de las fibras de tipo 2A y 2B, que serían las fibras blancas, como de las fibras rojas tipo 1. ¿Vale? Ese fallo real se conseguiría a base de bajadas de peso, a base de ese tipo de técnicas, y es que ya llegaría a un punto que ni con la barra podrías. Ese sería el fallo real y ese sí que te dejaría tocado seguramente para el resto del entrenamiento. Pero un solo fallo sería muy complicado que te dejara tocado, a no ser que no estuvieras nada adaptado a ir al fallo. ¿Vale? Es importante, para mí, desde mi punto de vista, es importante ir tocando el fallo para ir adaptándose. ¿Por qué? Porque cada vez ese fallo va a generar menos fatiga, porque te vas a estar adaptando a esa pequeña dosis de veneno para que cada vez puedas añadir más dosis de veneno sin que te repercuta excesivamente en la recuperación. Y si vas con un alto grado de esfuerzo muy cerca del fallo o al fallo, vas a terminar trabajando más que alguien que no va. El problema es que tienes que dosificarte para poder recuperarte de ese veneno, que sería el fallo, ¿no? De esa fatiga. Sí, esto es muy cierto. Llegar al fallo absoluto sin perder técnica lo veo chungo, es verdad, es muy complicado llegar, pero bueno, hay gente que controla muchísimo la técnica y sí que puede hacerlo, ¿vale? A mí, por ejemplo, yo también lo veo muy chungo, es muy complicado, muy complicado. Tienes que ser muy bueno para no perder la técnica, porque conforme te acercas al fallo, la técnica se va desvirtuando. Además, no es que se desvirtúe, es que se modifica. Se modifica para continuar aplicando fuerza. Es muy, muy complicado llegar al fallo absoluto sin perder la técnica. ¿Sabes cómo se puede llegar al fallo absoluto sin perder la técnica? Con cargas bajas y a repeticiones elevadas. Ahí va a ser mucho más sencillo llegar al fallo absoluto sin perder la técnica. La perderás en las dos últimas repeticiones y tampoco mucho. Por lo menos en mi caso es así. Yo voy al fallo absoluto, sobre todo a repeticiones altas, y la técnica no se me va. Sin embargo, si son repeticiones bajas, es que no me hace falta ni ir al fallo para que la técnica se desvirtúe. Conforme te acercas al fallo, se empieza a desvirtuar cuando las cargas son más elevadas. Vamos a ver la siguiente, que sería más allá del fallo. ¿Vale? Hemos visto el fallo técnico, el fallo sin lucha, el fallo absoluto, y ahora, lógicamente, pues tenemos que ir un paso más allá, ¿no? Vamos a ir más... Esta me ha hecho mucha gracia, porque es que, a ver, las series de aproximación son series de aproximación. No tienes que fallar en esas series. Son series de aproximación. Si fallas en esas series, estás vendiendo el rendimiento de las series posteriores. Una serie de aproximación no es nunca para llegar al fallo, ¿vale? Si no, no sería serie de aproximación, sería una serie efectiva. Una serie de aproximación, si vas al fallo, ya se convierte en serie efectiva, no sirve para nada una serie de aproximación. Bueno, si todo el mundo tiene dudas, sí es normal, ¿vale? Pero no cambiaría el nombre, ya sería una serie efectiva si llegaras al fallo. Más allá del fallo. ¿Qué pensáis que es ir más allá del fallo? ¿Tenéis alguna idea? ¿Cómo se podría ir más allá del fallo? Pues vale, habrían, por ejemplo, una serie esta, ¿no? Llegar al fallo con rest pause. Sería una manera así de ir más allá del fallo, porque sería llegar al fallo, luego hacer una pausa y continuar. Lo que pasa es que un rest pause de 10-15 segundos me parece ya demasiado. Pero sí, sería una manera de ir más allá del fallo, con rest pause. La manera, o una de las maneras más habituales de ir más allá del fallo sería con la ayuda de un compañero. Por ejemplo, estamos haciendo un press banca o el ejercicio que sea, un pull de bíceps, y cuando llegas al fallo no puedes más, el compañero te ayuda con la barra para que continúes haciendo repeticiones, ¿vale? Eso sería el más allá del fallo. Sería una manera de ir más allá del fallo con la ayuda de un compañero. Lógicamente, más allá del fallo generaría más estímulo, pero muchísima más fatiga. Entonces, si de ir al fallo no hay que abusar, pues de ir más allá del fallo aún menos. Pero bueno, todo depende, como digo siempre, de cada uno, ¿no? De lo adaptado que esté a este tipo de entrenamiento. Es complicado, aunque yo, por ejemplo, he tenido épocas que sí que he entrenado más allá del fallo, y lo suelo hacer todavía, más allá del fallo.
lo suelo hacer todavía. Por ejemplo, otra manera de ir más allá del fallo sería bajando la carga haciendo descendientes. Tú llegas, pones unas placas en una hammer, por ejemplo, porque para ir más allá del fallo también tenemos que tener seguridad en el ejercicio, tenemos que buscar ejercicios que nos den seguridad. No vas a ir más allá del fallo unas sentadillas, no sería lo último. Se puede, pero es que ya fallar unas sentadillas es ilógico, no es un ejercicio óptimo para fallar, vamos, es de los que no recomendaría fallar, como antes decía en los básicos, no recomiendo fallar. Entonces, para ir más allá del fallo, elegiríamos un ejercicio que nos dé seguridad. Las máquinas son ideales, una máquina de hammer, de remos, una máquina que nos dé seguridad. Entonces, le bajaríamos carga una vez llegamos al fallo, que puede ser sin lucha. Como vamos a bajar carga, podemos ir al fallo sin lucha. Luego el siguiente fallo, una vez le hemos bajado carga, es un fallo más real, es un fallo concéntrico, es un fallo absoluto. Vale, paramos ahí, bajamos carga y continuamos más allá del fallo. Esa sería una serie, exacto, con drop sets. Muy bien, exacto, mirad, tenemos aquí, muy bien. Con bajadas de peso, con drop sets, muy bien. Y otra manera, que a mí me gusta mucho porque es muy práctica, porque eso de quitar las pesas y tal está bien, pero bueno, yo soy muy vago y quiero ir a lo práctico. Otra manera de ir más allá del fallo sería con micropausas. Llegas a la repetición en la que fallas, haces una micropausa de 3-5 segundos y continúas, sacas 2-3 repeticiones y vuelves a fallar. Y si tienes energía, pues puedes hacer otra o no. Pero sería con micropausas otra manera de llevar la serie más allá del fallo. Estas series serían, como digo, más demandantes, tendrían un estímulo mayor, pero también una fatiga mucho mayor, ¿vale? Entonces, tampoco hay que abusar de ellas. Pero todo depende. Estas series, por ejemplo, en lo que es el cómputo total de series, en el registro de entrenamiento, cada vez que hacéis una bajada de peso, cuenta como media serie más. O sea, tú haces una serie normal y luego haces una bajada de peso y en el Excel te marca una serie y media. Tú tienes un volumen total de series que puedes tolerar y mientras que no te pases de ese volumen puedes hacer bajadas de peso y en lugar de sumar series, sumar bajadas de peso. En la rutina de 5 o 6 días con bajadas de peso tenéis este sistema así. No es obligatorio hacer bajadas de peso, pero cuando se hacen se suma media serie más. Si haces 2 bajadas de peso, se suman 2 series. Hay otras maneras de contabilizarlas en las que algunos incluso sumarían una serie por cada bajada de peso. Estaría bien, pero yo lo considero demasiado, prefiero contabilizar media. Hay un estudio en la que se estudian los drop sets frente a series tradicionales y no me acuerdo ahora exactamente el estudio, pero la conclusión era que las series con drop sets equivalían, o sea, 4 series tradicionales equivalían a una serie con 4 drop sets, ¿no? Con 4 bajadas de peso. Y la conclusión del estudio era que las drop sets no eran superiores a las series tradicionales. O sea, fíjate cómo está la cosa. Haces 4 series tradicionales y haces una sola serie con 4 drop sets, con 4 bajadas de peso, y tu conclusión es que las series con drop sets no son superiores a las 4 series tradicionales. Tócate los huevos. Si una serie has hecho lo que has hecho en 4 series y resulta que no son superiores. Bueno, o sea que las conclusiones y tal no son superiores, pero joder, mucho más estímulo y también muchísima más fatiga. Por eso no se trata de hacer todo con drop sets. Y en la rutina lo recalco 20.000 veces que no hay que hacer drop sets en todos los ejercicios. Hay que añadirlos poco a poco conforme vayamos requiriendo de más volumen de entrenamiento para poder añadir series y no estar 4 horas en el gimnasio, ¿vale? Esto sería más allá del fallo. Vamos a continuar con lo siguiente, que sería fallo real o fallo total, ¿vale? Esto seguro que lo habéis hecho alguna vez también. Más allá del fallo sería simplemente llevar la serie más allá del fallo. Pero el fallo real o fallo total, ¿os imagináis qué podría ser o cómo se podría conseguir? Esto es ya el máximo estímulo y la máxima fatiga. Máximo estímulo, ¿por qué? Pues porque aquí se fatigan absolutamente todas las fibras. Cuando tú llegas a un fallo absoluto, lo que haces es fallar en la fase concéntrica, en el ciclo de acortamiento del músculo, y lo que fallan principalmente son las fibras de tipo 2A y 2B, las fibras blancas. Pero las fibras rojas
podrían seguir estimulándose y podrías sacar más repeticiones gracias a ellas. Entonces, aquí, con el fallo real, lo que hacemos es agotar absolutamente todo el músculo, todas las fibras, ¿vale? Ahí no dejamos títiro con cabeza. O sea, el estímulo va a ser muy brutal, pero la fatiga también, ¿vale? ¿Cómo aplicar o cuándo sería conveniente aplicar? Lo vamos a hablar más adelante, ¿vale? La semana que viene, si puedo, o cuando toque, porque es que esto es un tema bastante largo, bastante complejo, y hoy quería tratar solamente estos puntos para no estar 2 horas y que os aburra y os vayáis. Prefiero que os guste, que sea ameno y que os quedéis con la información. Si damos mucha información, tampoco la vais a poder a lo mejor asimilar. ¿Vale? El fallo real o total, ¿cómo se conseguiría? Pues se conseguiría, exacto, a ver. Esta sería una manera. Esa sería una manera, ¿vale? Esa sería una, bueno, esa sería la manera de conseguir el fallo real o fallo total. Una vez fallar en la fase concéntrica, continuar con la ayuda en concéntrica hasta que directamente la fase excéntrica también te sea imposible sujetarla. ¿Habéis hecho esa serie alguna vez en la que el compañero, una serie de curl de bíceps con barra, por ejemplo, en la que el compañero os ayuda a subir la barra y luego vosotros tenéis que ir aguantando la negativa, ¿vale? Te va ayudando siempre a subir la barra, te aguanta la negativa, hasta que llega un punto en que ya la negativa te es imposible aguantarla absolutamente nada, ¿no? Esto sería un fallo real o fallo total. Ahí estarían estimuladas y aniquiladas todas las fibras, ¿vale? Esto sería un fallo real. Se puede hacer también con bajadas de peso, ¿vale? Podríamos hacer un ejercicio en el que nos des mucha seguridad, una hammer, una máquina que esté bien, o simplemente con ayuda de un compañero y bajar peso. Tú, por ejemplo, bajas peso a una hammer, a un press de pecho en hammer, por ejemplo, bajamos peso y continuamos. Llegamos al fallo, bajamos peso y continuamos. Llegamos al fallo, bajamos peso y continuamos. Pero en cada una de esas bajadas de peso, el fallo tiene que ser absoluto. O sea, tenemos que llegar al fallo concéntrico, ¿eh? No eso de fallo sin lucha. Cuando tú haces una serie de estas, no te puedes quedar al fallo sin lucha porque lo que quieres es ir al fallo. Si en lugar de hacer 4 bajadas has ido al fallo muy bien y en 2 estás reventado, no sigas. Si quieres hacer las 4 como sea, entonces a lo mejor tú te dosificas y haces fallo sin lucha en alguno, o incluso cero, y conforme menos carga tengas, más te tienes que acercar al fallo, ¿vale? Conforme menos carga tengamos, más nos tenemos que acercar al fallo. En el caso de una bajada de peso, esa sería la estrategia que yo al menos usaría y recomiendo. Cuanto menos carga, más cerca del fallo, ¿vale? El caso es que vamos bajando de peso cada vez más hasta que llega un punto en que ya con 5 kilos a cada lado ya no puedes ni la concéntrica ni la céntrica ni nada. Eso es un fallo real o fallo total. Todas las fibras, tanto rojas como blancas, están totalmente agotadas, ¿vale? Eso sería un fallo real total. Obviamente, este fallo genera muchísima más fatiga, sobre todo a nivel del sistema central, pero muchísimo más estímulo también, ¿vale? ¿Cuándo podría ser útil este fallo? Pues yo qué sé, imagínate que, por ejemplo, es viernes y el sábado y domingo vas a descansar. Hazlo. En 2 días te vas a recuperar. Ahí podrías hacerlo, ¿vale? Sería un supuesto. Habría muchos más, pero ese sería uno. Más fatiga que estímulo, ¿no? Pues bueno, pues eso ya habría que valorarlo. Hay momentos en que quizás, hombre, sí que sería más fatiga que estímulo. Lo que pasa es que estímulo sería un montón. Entonces, como digo, hay momentos en que tú puedes tolerar esa fatiga. Bien porque sea que tengas un montón de comida, bien porque es viernes y vas a estar todo el fin de semana sin entrenar, o bien porque estés pues con esteroides anabólicos o con otro tipo de ayudas exógenas, ¿no? Si puedes tolerar esa fatiga, el estímulo va a ser muy brutal también. Entonces, habrán veces que sí que te interesará y veces que no, ¿vale? Pero en naturales, un momento, pues sería eso. Tengo el fin de semana y voy a hacerlo porque me apetece y ya está. Esta serie del fallo real total también es muy dependiente de en qué ejercicio la hagas. Si tú haces un fallo real en, por ejemplo, unas extensiones de codo, entonces ahí no vas a tener ningún problema. Tú fallas el tríceps, quitas peso, fallas, quitas peso y al final haces que no puedes absolutamente nada ni con 10 kilitos. Pero, ¿qué fatiga te va a generar eso? ¿Qué daño muscular te va a generar? Sí, genera muchísimo daño muscular, pero el tríceps es un músculo pequeñito, ¿sabes? No es lo mismo el daño muscular que puedas tener en un tríceps que en un cuádriceps, en unos isquios, en un glúteo. No es lo mismo, o en la espalda no es lo mismo. Entonces te vas a recuperar bastante bien, por lo menos eso es lo que yo pienso. Exacto.
Sí, sí, en series descendientes, correcto, en series descendientes con polea no te va a generar ningún problema. En un ejemplo de, por ejemplo, el press con jamera, ahí sí que la fatiga es muy brutal y no te digo nada si lo hacemos, por ejemplo, en una prensa. Es muy brutal la fatiga, pero en poleas y tal se puede aplicar, incluso ya no es que se pueda, sino que a lo mejor se debería aplicar de vez en cuando para conseguir un buen estímulo, ¿vale? Esto, por ejemplo, el fallo real o total, en mis rutinas suelo poner una serie de femoral tumbado o sentado en la que hay 7 u 8 bajadas de peso. Y cuando llegas a la octava bajada de peso, estás con 10 kilos. Y es un fallo real, es que ni con los 10 kilos puedes. Esa serie es un fallo real. Todas las fibras, las de tipo 1, las de tipo 2A y 2B, absolutamente todas, han quedado totalmente estimuladas y, vamos, aparte que el isquio es un músculo que no se suele dar, se suele estar retrasado siempre, cuesta mucho de completar todo el estímulo y con ese tipo de serie te aseguras de que lo estimulas al máximo. A ver si hay alguna cosa más. Exacto, serían series descendentes, así lo correcto, así podríamos conseguir el fallo real total con series descendentes en máquinas que te den mucha seguridad y no abusar de no abusar de este tipo de técnicas, que ya no estamos hablando de un fallo normal y corriente, estamos hablando tampoco estamos hablando de más allá del fallo, sino que estamos hablando de un fallo total, ¿vale? Un fallo pero total, que más no se puede, o sea, más de esto no puedes. No es como el fallo absoluto, que vale, he fallado porque no he podido sacarla, o más allá del fallo, que vale, he fallado pero me ayudan un poco y voy un poco más. No, no, esto ya es más no hay, o sea, no hay más estímulo ni tampoco hay más fatiga. Más de esto ya no hay, ¿vale? O sea que esto, si del fallo no podemos abusar de este tipo de cosas, pues aún menos, ¿vale? El fallo concéntrico es simplemente una manera de dominar el fallo absoluto, porque el fallo absoluto lo primero que falla son las fibras del tipo 2A y 2B que están en la fase concéntrica, en la fase de acortamiento del músculo, ¿vale? En el ciclo de acortamiento-estiramiento están en esta fase, que es lo que se suele fallar, es el fallo más habitual que hay y el que se estudia cuando se hacen ensayos y estudios controlados, es el fallo que se estudia. Por lo menos hasta donde yo sé, se estudia el isométrico, y bueno, lo que más se ve es el fallo concéntrico, ¿vale? Es lo que más solemos fallar en los gimnasios, porque ir más allá del fallo o ir al fallo total, pues no se suele hacer mucho, ¿vale? Hay mucho miedo a ir a ese tipo de fallo y es cuestión de acostumbrarse a vereno y de emplearlo cuando toque. O sea, cuando estés recuperándote, si estás con poca comida, que estás en definición, este tipo de técnicas de fallo real o de masa del fallo, pues no son lo más óptimas, a no ser que sean en ejercicios muy concentrados, ¿no? Un músculo como sean bíceps, tríceps, deltoides, que sea algo muy específico, pues no iría a por ese tipo de fallos. Pues es como todo, puedes ir perfectamente. Pero claro, depende. Por ejemplo, en pecho-espalda, pues yo estuve mucho tiempo entrenando con super series de pecho-espalda y va al fallo, pero total. Pero total es total, te diría que hasta real, porque íbamos más allá del fallo y al final se nos caía la barra encima con el press banca. Y bueno, se puede hacer, pero si te digo la verdad es que no progresé mucho en aquella época, ¿sabes? Creo que entrenaba demasiado fuerte. Entonces, opino que está bien cuando son ejercicios más monoarticulares, más de aislamiento, pero en grupos grandes como pecho y espalda no lo recomiendo, ¿vale? Por lo menos por lo que he visto y teóricamente también no viene a ser recomendable llegar al fallo en ese tipo de super series. Aparte que nosotros éramos muy bestias en ese aspecto y hacíamos super serie que era fallo o casi fallo, porque lo primero no era fallo. En press banca, luego pasábamos a remo en máquina, luego pasábamos a press banca con bajada de peso, luego remo en máquina con bajada de peso, luego a press banca con bajada de peso, que es fallo total y continuábamos ahí hasta más en el fallo, y luego el fallo total en el remo con máquina, que era el remo tipo T, con fallo total y luego más allá del fallo. Entonces eso es quizá pasarse o no, o sea, o hacer solamente una serie de esas,
porque si haces 2 ya te has pasado. Si haces una serie, pues tendría sentido. Tengo solamente media hora para entrenar. Vale, hago una serie así, o sea, caliento bien con series de aproximación. Hago una serie así y el trabajo de pecho y espalda lo tengo completo. Para espalda hago uno más analítico y para pecho hago unas aducciones. Me voy a casa. O hago gemelos o abdominales o me voy a casa. Entonces sí que tiene sentido. Por eso no te puedo decir nunca, no, no hagas eso. Porque todo tiene algún momento en que podría tener sentido hacerlo. ¿Vale? Pero por norma general no me parece muy buena idea. Vamos a ver ahora lo que sería el fallo excéntrico, ¿vale? El fallo excéntrico pues vendría también muy relacionado con más allá del fallo. Aquí el fallo estaría en la fase de estiramiento, ¿vale? Y en la fase de estiramiento, pues en el ciclo de estiramiento se tiene más fuerza, porque tú puedes fallar en la fase concéntrica, pero en la excéntrica todavía continúas teniendo fuerza, ¿vale? Entonces, el fallo excéntrico es más allá del fallo, es muy similar a ir más allá del fallo. De hecho, cuando la parte concéntrica ya ha fallado, puedes continuar hasta fallar el fallo excéntrico. Sería también una técnica que te causaría mucha fatiga, falla muscular y, bueno, también estímulo, porque estás estimulando todas las fibras, no solo las de tipo 2, sino también tipo 1, ¿vale? No solo las blancas, que las estimularías con el fallo concéntrico, sino que también las rojas. Aquí vamos con todo, aquí se estimulan todas las fibras. Ya has fallado en la fase concéntrica y vamos a por la excéntrica. Son tipos de fallos que sí que no se debería de abusar mucho. Pero bueno, puedes tener ciertos ejercicios o ciertas temporadas o épocas en que estés recuperando muy bien, en que comas mucho, en que el día siguiente descanses. Pueden tener cabida, ¿vale? El tema es saber por qué, saber cuándo o saber por qué no, ¿vale? El tema de por qué, cuándo, beneficios y no beneficios lo veremos en otra charla, ¿vale? Vamos a esta parte, que llevamos 1 hora y pico y, como digo, no quiero estar 2 o 3 horas. Quiero que os quede esto un poco claro, que me preguntéis todo lo que queráis sobre este tema y dejarlo claro, lo que serían los tipos de fallo, cómo evolucionan entre ellos, que no son lo mismo. Por eso quien diga, no, hay que llegar al fallo siempre, pero ¿qué tipo de fallo? O quien diga que no siempre, pero ¿por qué no? O qué tipo de fallo no hay que llegar, ¿no? Porque un fallo excéntrico o un fallo real total, pues seguramente pues no sea recomendable, ¿no? No haga falta. Pero también depende de a qué músculo, porque a unas elevaciones laterales, hacer una bajada de peso con elevaciones laterales, llevándola más allá del fallo y luego al fallo total, pues no hay ningún problema, te vas a recuperar perfectamente. Sí, a lo mejor tienes agujetas y tal, pero tendrás agujetas 1 o 2 veces. Luego esas agujetas serán menores, te adaptarás y empezarás también a desarrollar, ¿no? Siempre que la alimentación, el descanso sea correcto. A ver, aquí para el fallo excéntrico pues sería eso, la ayuda de un compañero o utilizar máquinas que nos permitan cierta ayuda en la fase concéntrica. De todas maneras, esto antes se hacía mucho, pero ya hace tiempo que no se suele hacer. No, la gente ya no entrena con las negativas, ¿no? ¿Os acordáis antes que siempre estaban las negativas por ahí? Y ahora ya no se usan.